Buenas tardes, esto es Podcast Piensa Prensa y el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque ustedes lo han visto dentro de estos espacios. Nos referimos a Marcelo Acevedo, coordinador nacional de la red de sitios de memoria y además presidente del sitio Estadio Nacional, sitio Memoria Estadio Nacional. Marcelo, buenas tardes, qué gusto entrevistarte. Muchas gracias, siempre es grato que me entrevistes y me siento como en casa, por supuesto. Sí. Marcelo, bueno, la idea de este espacio es conversar. Tú has estado esta semana bastante en movimiento en los medios. Creo que es una buena situación a lo mejor para que la gente entienda qué es lo que trabaja la red de sitios de memoria y cómo se da esta contingencia que tenemos hoy día ligada a la salida del señor Fernández. Sí, bueno, me ha tocado estar en los medios en los medios de comunicación por una coyuntura porque soy coordinador de la red de sitios, pero en realidad lo importante es el trabajo colectivo en la red. La red de sitios de memoria ya lleva, yo creo que más de una década trabajando en conjunto, es un espacio de articulación de los sitios de memoria a nivel nacional y un espacio donde también los sitios podemos acoger, ¿no es cierto?, y podemos hacer un trabajo en conjunto y no solamente un trabajo de memoria de cada sitio, sino que un trabajo también de lucha constante en recuperación de sitios, en mantención de sitios y por supuesto en educación en derechos humanos. Y por otra parte la red de sitios también es un espacio que nos permite conversar, que nos permite también hacer política pública. La red de sitios de memoria presentó un anteproyecto a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de ley de sitios de memoria, por lo tanto también es un espacio propositivo y no solamente de reclamación como algunos espacios que existen. En este caso la red de sitios de memoria es un espacio propositivo, de trabajo, de bien común y también, ¿cierto?, de trabajo en promover y proteger los derechos humanos que son tan necesarios en esta época. Tú dijiste algo que es interesante. Como agrupación, ¿cierto?, conjunta nacional, ustedes tienen la capacidad de hacer política y eso yo creo que esta semana quedó de manifiesto. Es súper interesante porque además le da un guiño a la ciudadanía y otro a los gobiernos, al que sea, ¿cierto?, como representante del Estado. ¿Por qué se da las situaciones esta semana con Fernández? ¿Qué es lo que mueve todo esto? Claro, hay que dejar en claro que la red de sitios de memoria no es partidista, no hay ningún partido político detrás, como algunos medios también quieren levantar, y algunas personas critican quizá que hemos puesto, ¿cierto?, en la palestra o evidenciar lo que es Patricio Fernández, ¿cierto?, y su relato, no condenando la dictadura militar e incluso avalando en alguna forma este hecho. Esto fue una contingencia que se dio la semana pasada, donde efectivamente justamente este canal Piensa Prensa lanza una noticia respecto a Patricio Fernández de una entrevista que hizo con el señor Garretón, y de ahí se transforma en una bola de nieve, ¿cierto?, en que los medios toman esta noticia y nosotros como sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, ¿cierto?, nos articulamos el día viernes, más bien entre viernes y sábado nos articulamos y logramos, ¿cierto?, articular 160 organizaciones a nivel nacional, no solamente organizaciones de derechos humanos, sino que de la sociedad civil en su conjunto, así como también de trabajadores y trabajadoras como la NEF, como la CUT, por supuesto las organizaciones de familiares, ¿cierto?, de ejecutados políticos tenidos desaparecidos, y todas estas organizaciones, ¿cierto?, vinculadas, como digo yo, no solamente a los derechos humanos, sino que de la sociedad en general. Y por eso presentamos el día lunes a primera hora una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, a fin que revocara el cargo de coordinador general, ¿cierto?, de Patricio Fernández como en conmemoración de los 50 años, o bien renunciar a ¿cierto?, a su cargo, ya que por su cargo que tiene, ¿cierto?, Patricio Fernández en el gobierno como asesor y coordinador de los 50 años, era inaceptable que efectivamente diera unas declaraciones negacionistas como ellos. En su caso, ¿cierto?, ojalá pudiera poner una persona que refleje de mejor manera, ¿cierto?, el Estado democrático en que vivimos, condene la dictadura militar del día 1, porque las declaraciones dejan entrever y sin mucha suspicacia de que efectivamente trata de hacer una separación entre lo que fue la dictadura o las consecuencias que llevaron al golpe militar y la violación de derechos humanos, lo cual efectivamente es absolutamente inconsecuente ese relato,
no hubieran violaciones de derechos humanos si no hubiera existido la dictadura ni el golpe, y el primer acto de sedición y de violencia institucional y también de violación de derechos humanos fue el golpe de Estado. Entonces, en esa perspectiva... Aparte, perdona, con un bombardeo. Además, o sea, muere el presidente de la República defendiendo la institucionalidad y la democracia. Entonces, en ese sentido, las declaraciones tienen que ser de una elocuencia tal que efectivamente nos permitan que esta conmemoración de los 50 años nos haga reflexionar. Y esa reflexión tiene que ser de distintas vías. La reflexión tiene que ser efectivamente de qué hemos hecho como país para condenar estos hechos, qué hemos hecho como sociedad también para sentir vergüenza de este pasado oscuro que tenemos, y cómo hemos hecho de Estado, ¿cierto?, en garantizar de que no vuelvan a ocurrir. Ya tenemos 33 años de democracia, y estos 33 años de democracia, ver cuánto avanzamos y cuánto podemos avanzar. Si al final los 50 años, que si bien suena un número grande o grandilocuente, ¿cierto?, o década, lo importante es que nos permita hacer una reflexión profunda de cuánto podemos avanzar, ¿cierto?, en protección a la democracia, cuánto podemos avanzar en protección a promover los derechos humanos y protegerlos, y cuánto hemos avanzado en memoria, ¿cierto?, que es un pilar fundamental para garantías de no repetición. Mira, esta vuelta que tú das, yo creo que deja de nuevo en la mesa algo que varias personas han dicho en estos espacios, ¿no? Y es que una cosa es tu posición, que podría ser de derecha o de izquierda, pero algo muy distinto es no tener la claridad para sancionar aquello que es irrepetible, y que países como Alemania, también lo hemos dicho varias veces, lo tiene clarísimo. Entonces, hoy día, como red de sitio de memoria que ha tenido lamentablemente que coordinarse para una acción súper compleja, ¿no?, porque te metes como en tener que dar explicaciones de por qué. Exactamente. Pero yo creo que es súper esclarecedor decir, por ejemplo, que efectivamente ustedes no están metidos en ningún tipo de partido político, sector político específico, sino más bien responden a personas con la sensibilidad o lamentablemente que han pasado por la situación de vulneraciones y violaciones de derechos humanos en primera persona o como familiares cercanos, e incluso como ciudadanía activa, que hoy día está diciendo nosotros tenemos la necesidad de hacer ciertas reparaciones en ciertos actos. Esta primera carta me parece que no dio muchas vueltas, y hicieron otros actos más ustedes, ¿no? Sí, bueno, después de la carta, efectivamente, coincidentemente, y coincide, este día viernes había el primer hito inaugural que se llama Árboles por la Memoria, que es un hito que además impulsamos nosotros como red de sitios junto a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de la Cultura y CONAF, que es una idea muy significativa, que es plantar 4.000 árboles, a lo menos a nivel nacional, ¿cierto?, que representan a los ejecutados, a los detenidos desaparecidos en tiempo de dictadura, y por lo tanto esta idea tiene una connotación súper potente y trascendental, ya que, como digo, tiene esta imagen de los 4.000, ¿cierto?, caídos, pero además el árbol es plantar futuro y semilla. El árbol también es vincularse con la naturaleza, ¿cierto?, y con el país, ¿cierto?, que tenemos, o el mundo en realidad que tenemos deforestado, ¿cierto?, y que hay el cambio climático. Entonces tenía distintas miradas de cómo poder hacer este hito, que era bien significativo, y que, bueno, coincidentemente se iba a hacer este viernes en Villa Grimaldi, y nosotros como red de sitio, atendida la carta que habíamos presentado, y en forma consecuente, por supuesto, decidimos restarnos de esta actividad el día lunes en la tarde, que comunicamos, y el día martes, claro, ayer, nos informan en la tarde que la actividad se suspendía, ya que como nosotros como red de sitio de memoria, ¿cierto?, y impulsores de la idea no participábamos, la suspendieron hasta nuevo aviso. O sea, bueno, ustedes la habían levantado. De hecho, claro, era una idea, la estábamos levantando y la estábamos trabajando junto con AFI y la Unidad de Memoria. Exactamente. Y esto también es importante decir, cuando tú me dijiste que no participamos en un partido, el único partido que pertenecemos a la organización de sitios de memoria es el Partido por la Memoria. No hay otro partido. Entonces, no caigamos en caricaturas, que es la extrema izquierda que está funcionando o que le hacemos el juego a la derecha. No. Aquí nosotros somos consecuentes. El gobierno, por supuesto, un gobierno de izquierda, es un gobierno que nosotros apoyamos en su inicio y que vamos a seguir apoyando, pero cuando efectivamente hay que poner puntos y hay que poner las decisiones en torno a la memoria de los derechos humanos, nosotros no nos vamos a perder. Y va a ser ese nuestro norte. Sea este gobierno, sea otro, sea derecha, de izquierda, de centro, del que sea.
Y no olvidemos, además de esto que tú estás diciendo, tenemos algunas trágicas coincidencias en Latinoamérica. Por ejemplo, en Uruguay también se conmemoran 50 años y están haciendo todo un proceso. Y hubo una última marcha del silencio donde incluso se sumaron hijos y parientes cercanos de muchos de los victimarios, porque hay un proceso distinto que da cuenta que efectivamente este tipo de sensibilidad no debiera ser patrimonio de un sector específico. Por supuesto. Por lo tanto, efectivamente, la memoria, que lo hemos dicho muchas veces, es un territorio en disputa y no hay gente más válida ni sectores más validados que justamente los que están trabajando desde la memoria y los derechos humanos. Claro, eso es importante porque acá en Chile la memoria ha sido poco trabajada por el Estado. Entonces ha sido trabajada por ciertos gobiernos de turno que tienen una sensibilidad distinta a la memoria y los derechos humanos. Pero como tú dices, efectivamente la memoria y los derechos humanos no es un capital de un sector, sino que es una política, y no debería ser. Entonces debería ser una política estatal. Solamente para dar un ejemplo que siempre lo doy y un argumento súper válido, en el sentido de cómo se ha transformado la política de memoria, por ejemplo, en estos últimos 33 años de democracia. De acuerdo a la Comisión Walech, que todos la conocemos, que ahora es una ley, son 1.132 los sitios de prisión, tortura y exterminio en Chile, reconocidos en esa comisión, que se investigaron. De esos 1.132 sitios de prisión y tortura, solamente 45 han sido declarados sitios de memoria. Y de esos 45, solamente 5 reciben el financiamiento para hacer un trabajo de memoria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? 5 solamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad las políticas de memoria no han sido suficientes ni en lo más mínimo para hacer un trabajo de protección a los derechos humanos y un trabajo de memoria en los sitios que son un eje fundamental en garantía de repetición. Además, señalar que el Estado está obligado a ello por la justicia transicional. Entonces, ha incumplido tratados internacionales, ¿cierto? Y no ha hecho realmente esta política pública real, ¿cierto? Para avanzar en protección de derechos humanos, en memoria, menos en verdad, por supuesto, y menos en justicia. Justicia siempre fue en la medida de lo posible, como dijo el presidente Patricio Aylwin. Tenemos actualmente más de 1.300 causas aún de la dictadura, ¿cierto? O relacionadas con violaciones de derechos humanos en dictadura que no se han fallado. Entonces, avancemos en conjunto, avancemos como Estado, no avancemos como gobierno. Si tenemos políticas públicas reales como Estado, podemos avanzar todo y así, efectivamente, hacer esta transición que se llama, ¿cierto?, de que una sociedad efectivamente siente vergüenza de este pasado oscuro, ¿cierto?, y pueda mirar hacia el futuro. Pero esa mirada al futuro jamás va a poder ser si es que no tenemos verdad ni justicia, ¿ya? Porque efectivamente son pilares fundamentales para poder avanzar. Y no esperemos que el tiempo borre esto, sino que efectivamente hay que tomar acción. Hay varias declaraciones, incluso de algunos periodistas por ahí que salen que efectivamente la circunstancia o no del golpe de Estado. Solamente quiero decir que la evidencia histórica y comprobable que uno puede decir efectivamente son varias cosas. Uno, que el presidente Salvador Allende llegó al poder democráticamente electo. Otra cosa, que Estados Unidos, a través de la intervención que tiene, hizo un proceso hasta el golpe militar, ¿cierto?, con intervención de ellos, no solamente al diario Mercurio, sino que intervención de ellos de carácter militar. Pero una cosa que está documentada. Está documentado. El mismo Congreso de Estados Unidos hizo un informe y están los informes y son públicos. De hecho, Richard Nixon, cuando sale Salvador Allende presidente, dice hay que hacer llorar a la economía. Entonces, y además con eso hay un boicot de las élites políticas y económicas para boicotear el gobierno de Salvador Allende. Y otro hecho que es ineludible es que un grupo de militares y de civiles hacen un proceso de sedición ilegal, arbitrario, fuera de toda norma, un golpe de Estado. Entonces, cuando condenamos el golpe de Estado, no nos perdamos. ¿Ya? Si queremos defender la democracia, defendamos la democracia en todo aspecto, no cuando nos conviene. Entonces, aquí el golpe de Estado fue un acto antidemocrático, ilegal, inconstitucional y de sedición. Y eso es documentado y es aquí y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, Marcelo. Esperamos que esto haya dejado súper esclarecido a las personas cómo está funcionando esto y que cuando quieran saber más de ustedes se metan a la página, imagino, del sitio de memoria, de la red de sitios de memoria. Sí, vamos a tener una página pronto de la red de sitios de memoria. Además estamos trabajando en conjunto, vamos a hacer una ruta a la memoria. Entonces, que estén atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram de la red de sitios de memoria y además de todas las páginas y redes, ¿cierto?, de los demás sitios de memoria que componen esta red de sitios de memoria.
Muchísimas gracias, Marcelo. Esto Gracias. es Podcast Piensa Prensa.